La ontología es meramente moral. Son aquellas conductas del hombre que no forman parte de las hipótesis normativas del derecho vigente, aquellas acciones que no están sometidas al control de la legislación pública. Jeremías Bentham, filósofo. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo y yo tenemos el gusto de presentarle nuestro seminario que es titulado Normas deontológicas, Código de Ética de Enfermería, Comité de Ética en Panamá. Introducción. Actualmente los códigos deontológicos tienen un papel muy importante. Cada vez las relaciones entre personas se deshumanizan más. La autonomía y la libertad es lo más importante, pero una profesión como la nuestra, enfermería, que se le denomina arte de cuidar, no podemos olvidar cuál es nuestro cometido: cuidar de las personas sanas o enfermas. La tecnología ha hecho que estos cuidados sean cada vez más justificados y requieren un enorme conocimiento de la técnica, pero ¿dónde está el cuidado humano? Hay una ética profesional que nos guía en nuestros actos, y a esto debemos unir que hay ciertas profesiones como la de enfermería en la que hay que seguir unas normas de conducta para el correcto desempeño de la profesión, y esta es la denominada normas que recogen en el código deontológico. ¿Qué es la deontología? La deontología lo podemos definir como aquella que hace referencia a las normas o asuntos éticos y morales que conciernen al personal de esta entidad o cualquier otro tipo de entidad. La deontología profesional es la rama de la ética cuyo propósito importante es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir todas aquellas personas que están determinadas a ejercer una profesión. Es decir, que su objeto de estudio está fundamentada en el deber y las normas morales, que se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales. La deontología también es conocida bajo el nombre de teoría del saber. Bien, a continuación les estaré definiendo lo que es deontología, código deontológico y deontología de enfermería. Deontología es la ciencia o tratado de los deberes y normas éticas, en especial si conciernen al profesional de una rama determinada o específica. Código deontológico es el conjunto de normas y deberes dirigidos a un colectivo de profesionales para guiar el ejercicio de su profesión desde una perspectiva ética. El código deontológico, como aquí lo dice, está centrado o está basado en lo que es la ética y la moral. El código deontológico de enfermería. Esta encierra un conjunto de deberes, derechos, normas éticas y morales que debe conocer el profesional de enfermería para así aplicarlo en lo que es su práctica diaria, que sería nosotros a futuro como profesionales de salud. Bien, la deontología tiene diversas características, pero a continuación les estaré mencionando algunas. Entre sus características está la expresión de la mejor práctica profesional. Su segunda característica es reflejar explícitamente el sistema de valores, cubrir completamente todas las situaciones importantes y relaciones encontradas en el trabajo de los profesionales. El siguiente punto es asistir al profesionista individual, ser escrito en lenguaje simple y digno, y la deontología ayuda al profesional a continuar con investigaciones. Muy buenas tardes, profesora Beira Beckford. Mi nombre es Jessica Santamaría y tengo el gusto de hacer una pequeña explicación en lo que abarca qué es un código deontológico y cómo debe de ser la deontología dentro del trabajo clínico. ¿Qué es un código deontológico? Es un documento que recoge un conjunto más o menos amplio de criterios apoyados de la deontología, con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional. La deontología en el trabajo clínico. Para lograr un desempeño exitoso, el profesional de enfermería se compromete en general a tener un perfil ético-moral. Debe ser conocedor de los fundamentos de la ética y aplicarlos en su actividad diaria, para así poder lograr cumplir con su liderazgo como profesional y estar en concordancia con sus compañeros de trabajo,
ya que de ellos dependen de su profesionalismo. La responsabilidad profesional primordial de la enfermera será con las personas que necesiten de los cuidados de enfermería. Al dispensar de estos cuidados, la enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. Dentro de las responsabilidades tenemos la primaria o moral, que esta se basa en el valor de cada persona. Es a partir de allí donde finalmente se determinará la moral del individuo y la toma de decisiones. Relaciones humanas. Esta se basa en saber establecer una buena relación con el paciente y las personas que le rodean. Derechos de los pacientes. Es aceptar la decisión que toma el paciente en determinada situación. Autonomía del paciente y del profesional. El paciente está en todo su derecho de tomar o no las decisiones propuestas por el médico. Asimismo, él debe regirse en torno a su propia moral. Calidad y excelencia. El profesional debe ser capaz de brindar una buena atención en torno a los parámetros fijados y así brindar una buena atención y seguridad al paciente. Asimismo, cabe destacar que la responsabilidad del profesional es actualizar constantemente su conocimiento personal. Dentro de las responsabilidades fundamentales de la enfermera se destacan 3 aspectos fundamentales, que es conservar la vida, aliviar el sufrimiento, fomentar la salud. Dentro de las cualidades del profesional que el profesional necesita está la vocación, la compasión, la empatía, asertividad, valores morales, virtudes profesionales y respeto a la condición del paciente. Como sabemos, la ética y la moral son de suma importancia para cada profesión, ya que son los principios fundamentales de ética que no deben cambiar, y son aquellos factores humanos que otorgan a la ciencia en general su grandeza y su servicio en vista de sus objetivos, ya que ellos deben ser dirigidos al respeto humano en su moral e integridad física e intelectual. La deontología profesional es más una profesión organizada, ya que es impredecible y trata de formular, aceptar voluntariamente normas éticas que tengan en efecto la regulación de la actividad profesional en todos los campos que se abarca, a pesar de que las obligaciones éticas son constantes y su cumplimiento puede variar por las necesidades. Como sabemos, la sociedad es cambiante, ya que los humanos tienen derecho a elegir libremente la necesidad de precisar dichas normas. Se debe contar con organismos que aseguren su cumplimiento y pueden eventualmente determinar sanciones en caso de faltas de las mismas. Buenas tardes, profesor y compañeros. En el día de hoy les hablaré un poco sobre el Código CIE. El Código CIE, que significa Consejo Internacional de Enfermería, es una federación de asociaciones nacionales de enfermeras que representa a las enfermeras de 128 países. Este fue creado en el año 1899. El CIE es en el mundo la primera y más amplia organización internacional de profesionales de la salud, que está dirigido por enfermeras y dedicado hacia ellas mismas. Este adoptó por primera vez un Código Internacional de Ética para enfermeras en el año 1953. Después de esto se ha revisado y reafirmado en diversas ocasiones. El último fue en el año 2012. ¿En qué se basa el Código CIE? Se basa en trabajar para asegurar la calidad de la atención de enfermería al usuario, unas políticas de salud equilibradas para todo el mundo,
avance de los conocimientos de enfermería y la presencia en el mundo de una profesión muy respetada. Al igual que la fuerza de trabajo de enfermería, que sea muy competente y satisfecha. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Neilín de Gracia y siguiendo con el tema tenemos lo que es la responsabilidad del personal de enfermería a nivel del código CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermería. Este nos indica que o nos guía a fomentar y preservar la salud de las personas y también tenemos que respetar la vida humana y la integridad del ser humano. También nos dice que tenemos que aliviar el sufrimiento humano. Tenemos que buscar soluciones, más que todo, para que este paciente no tenga dolor, sufrimiento. Nosotros tenemos que aprender a curar sus enfermedades. También tenemos lo que es el cumplimiento de sus funciones con responsabilidad. La enfermera más que todo tiene que aprender a que sus funciones tienen que ser respetadas. Ella se mantiene con sus funciones, como por ejemplo, una enfermera puede inyectar, pero un técnico no. Y la enfermera tiene que respetar, como el técnico también tiene que respetar sus funciones. No podemos de entrar en las funciones que no nos corresponden. Tenemos que ejercer las normas precisando atención adecuada al enfermo. Nosotros tenemos que seguir normas y tenemos que darle una atención de calidad a nuestros pacientes. Tenemos que tener un respeto por lo que es la dignidad humana. Nosotros no podemos denigrar a las personas tal vez por un color de piel o por un estado económico. Nosotros tenemos que aprender a respetar a cada persona con sus diferencias, así como nosotros quisiéramos que nos trataran en un momento. Tenemos lo que son los principios de la deontología y esto es como una pirámide, ya que la enfermera tiene que regirse por todos estos principios. El primer principio, pero tenemos que tener en cuenta que no por ser el primer principio es el más importante, no. Todos estos principios son de total importancia a la hora de nosotros ejercer como profesionales. ¿Por qué? Porque el primer valor de nosotros es fundamental, es valorar la vida humana, es valor fundamental de la vida. Nosotros tenemos que preservar a toda costa la vida humana. Nosotros tenemos que intentar darle progresión a la vida de las personas, a no permitir que estas personas fallezcan. Tenemos el principio de beneficencia y de no maleficencia. Estos dos podemos decir que van ligados, porque el principio de beneficencia es el que nos guía a hacer el bien. Y el principio de no maleficencia es el que nos dice o nos obliga a no hacerle daño intencionalmente a un paciente. Tal vez no porque yo lo conozca o porque yo no le hable a esa persona significa que yo le voy a hacer un daño. Nosotros tenemos que tener un cheat, siempre nos dicen, para el hogar y un cheat para el hospital. Tal vez usted tenga alguna diferencia con esa persona. Usted tiene que atender a ese paciente de igual manera. No debe tener ningún beneficio más o algún beneficio menos. Usted tiene que darle una atención de calidad a su paciente y no debe provocarle ningún daño, porque entonces entramos a lo que es la mala praxis y esto es demandado. Tenemos también el principio terapéutico de totalidad. Este principio nos dice que nosotros tenemos la obligación de darle terapia y de darle seguimiento al paciente enfermo. También tenemos el principio de doble efecto. Este principio más que todo nos dice que tenemos que hacer el bien y orientar a hacer cosas buenas, aunque este tenga consecuencias buenas o malas. Al momento que vemos a algún paciente o al momento que el doctor nos
nos manda a hacer algo, tenemos que hacer las cosas bien. Sabemos que todas las cosas buenas también pueden tener un efecto malo, pero tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Tenemos el principio de justicia. Este principio nos dice que cada quien debe tener lo que le toca y que nosotros como personal de enfermería tenemos que tener al paciente en primer lugar. El paciente tiene que ser el todo de nosotros y dar el 100% de nosotros al momento de atender a las personas. Tenemos el principio de autonomía, que nos dice que cada paciente tiene que tener una aceptación. Este paciente debe tener una aceptación responsablemente y libremente de su toma de decisiones. Nosotros no podemos intervenir en la toma de decisiones. El paciente es libre de escoger, tal vez si se hace una operación o si no se la hace, y nosotros tenemos que aprender a respetar esto. Pero nosotros podemos influenciar en lo que es el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque nosotros le damos una información al paciente y nosotros le decimos, la operación es para esto, lo va a ayudar en esto y esto lo va a mejorar. Y nosotros influenciamos, pero no obligamos al paciente a tomar una decisión. Y él decide si nos da el consentimiento o no da el consentimiento. Tenemos el principio de confiabilidad. Este principio, más que todo, se hace merecedor de confianza y respeto por sus conocimientos, más que todo por su honestidad al transmitir una información. Nosotros como personales tenemos que dar conocimiento a los pacientes. Todo el conocimiento que tengamos tenemos que transmitirlo y así nosotros obtenemos lo que es confianza de nuestros pacientes. Tenemos el principio de solidaridad. Este principio más que todo se centra en que tenemos que aprender a tratar a las personas bien, porque cada persona es un ser humano que merece ser tratado de forma beneficiosa. Tenemos el principio de tolerancia. Este se parece mucho, ya que tenemos que aprender a respetar las diferencias de cada persona. No todos somos iguales y no todos tenemos los mismos pensamientos. Y este principio nos dice que tenemos que aprender a respetar las diferencias de cada persona. Tenemos el principio de privacidad, o también lo relaciono con el principio de secreto profesional. Porque nosotros vamos a tratar con personas de todo tipo de enfermedades. Pero estamos obligados por este principio a no transmitir o no decir un diagnóstico de un paciente. Tenemos que respetar su privacidad. También tenemos el principio de veracidad. Este principio más que todo es decir la verdad. Si nosotros hacemos algo mal, tenemos que decir la verdad, porque tal vez nosotros le aplicamos una dosis mala a un paciente y ese paciente tenga alguna consecuencia. Tenemos que decir la verdad para que esto sea intervenido lo más pronto posible. Tenemos el principio de fidelidad. Este principio es el cumplimiento de nuestras obligaciones. Nosotros tenemos el compromiso con el paciente a la hora de darle un cuidado a este paciente. Nosotros tenemos que darle el mejor cuidado posible, ya que es nuestra obligación. Elementos del CODI. La enfermera y las personas. La responsabilidad fundamental de la enfermera tiene 3 aspectos: conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar la salud. La enfermera compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer las necesidades de la salud y sociales del público, en particular las de las poblaciones más vulnerables. La enfermera debe respetar los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de las personas. La enfermera y la práctica. La enfermera juzgará la competencia de las personas y aceptar y delegar la responsabilidad. Al dispensar los cuidados, la enfermera se cerciorará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos
son compatibles con la seguridad, dignidad y el derecho de las personas. La enfermera observará en todo momento las normas de conducta personal que acrediten a la profesión y fomenten la confianza del público. Continuando con los elementos del código está la enfermera y la profesión. La enfermera contribuirá activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basándose en la investigación. La enfermera incluirá la función principal al establecer y aplicar normas aceptables de la práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. La enfermera, a través de la organización profesional, participará en la creación y el mantenimiento de condiciones del trabajo social. Su máxima defensa es el bienestar social, en el fomento y preservación de la salud a través de acciones tendentes a satisfacer las exigencias sanitarias y sociales de la comunidad. Debe administrar y controlar los bienes de la institución. La enfermera y sus compañeros de trabajo. La enfermera adoptará las medidas adecuadas para preservar a las personas, familias y comunidades cuando un compañero u otra persona ponga en peligro su salud. La enfermera mantendrá una relación de cooperación con las personas con las que trabaje en enfermería o en otros sectores. Las relaciones humanas con sus compañeros deben ser de respeto. Deben trabajar en equipo y cuando el cuidado de un usuario se ve afectado por un colega, debe tomar la mejor decisión y actuar ante la consecuencia. Por esta razón, es muy importante que los profesionales en enfermería conozcan los fundamentos de su profesión y los apliquen en sus actividades diarias, para así cumplir con su liderazgo como y estar en concordancia con los compañeros, porque de ellos depende su profesionalismo. Código deontológico de un país. Cada país debe establecer su propio código deontológico de la enfermería que sirva de marco para el ejercicio profesional, puesto que este código ha de partir necesariamente de un marco conceptual que unifique y delimite los conceptos que tengan los profesionales sobre el hombre, la sociedad, la salud y la propia enfermería. Código deontológico de la enfermería del país. Los enfermeros han de enfatizar la manera prioritaria de su ejercicio profesional, la responsabilidad profesional, el respeto de los derechos humanos y cuidar la vida de las personas, manteniendo una conducta honesta y leal en lo que es el cuidado de cada persona dependiendo de su enfermedad. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es lo que es proteger la integridad de las personas ante cualquier situación, afectación, otorgarles el cuidado de la enfermería de libre riesgo. La participación activa. Esto se debe a que el enfermero o la enfermera deben ayudar a detectar los efectos adversos que ejerce el ambiente sobre la salud de las personas. Esto no es una tarea fácil, ya que el enfermero deben buscar una respuesta a las necesidades particulares de las personas y entorno. Principios de la ética profesional. Son 6 principios de la ética profesional. Mencionaremos la primera, que es la beneficencia. Es la benevolencia o no maledicente, es decir, que hacer el bien y evitar hacer el daño o lo malo. Justicia. Es un principio ético que es de ser equitativo y justo, es decir, que es la igualdad del trato entre los iguales y de trato diferenciado entre los desiguales. La fidelidad, principio ético de esta confianza entre el enfermero y el paciente. Veracidad, es uno de los principios que tenemos que tener en cuenta, que siempre tenemos que decir la verdad. Es decir, que no debemos, nosotros como enfermeros, no debemos decir, no debemos mentir ni engañar a los pacientes. Otro de los principios éticos tenemos como la autonomía y la confidencialidad, el respeto por los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho a la vida, de seguridad personal y la protección de la salud.
nosotros como profesionales en enfermería somos agentes defensores a los derechos humanos desde el inicio de esta profesión. En nuestras intervenciones siempre debe haber o preservar lo que es la igualdad, la dignidad, y también nos falta que es la libertad en la manera o en el momento que vayan a atender a las personas. Con estos 4 puntos quiero indicarle que es importante que nosotros como profesionales de enfermería debemos tener o tengamos conocimiento de nuestro código deontológico. Principio del código deontológico, el principio de la profesionalidad. La profesionalidad se define como el ejercicio de acuerdo a la profesión de cada persona. Es decir, esto se adquiere ya sea de su estudio, experiencia, pero con la certificación de profesionalidad, con la capacidad y especialización de cada persona, eso en los diferentes ámbitos profesionales. Principios de la característica profesional. En esta tenemos lo que es el respeto, que es uno de los pilares básicos de la enfermería, ya que tiene una relación entre el paciente y el enfermero. También esta característica se incluye lo que es la habilidad emocional y lo que es también estabilidad o habilidad de comunicación, la flexibilidad, la empatía, resistencia física, atención al detalle, habilidad interpersonal. Principios de deberes y derechos del Estado social. En esto podemos decir que es la incorporación del sujeto a la educación de las diversidades redes sociales. Es decir, es como un desarrollo entre lo que es la sociabilidad y la circulación social. Buenas tardes, profesora Beira Bedford, compañeros, mi nombre es Balbino Pineda y a continuación tengo el gusto de presentarle lo que es la norma deontológica y también las características de la norma deontológica. Tenemos el primero, que es el consentimiento informado, que el consentimiento informado de las personas involucradas no exime a los psicólogos de evaluar la continuidad de la práctica que se está desarrollando. O sea, el consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma, ya sean los beneficios, las molestias, los posibles riesgos, las alternativas, sus derechos y responsabilidades. El consentimiento informado cabe destacar que debe ser presentado por escrito y también firmado por el paciente. Tenemos el secreto profesional, que la obligación de guardar un secreto subsiste aún después de concluida la relación profesional. Bueno, esta es la obligación de ética que tiene el personal de enfermería de no permitir que se divulgue o se conozca la información que obtenga durante el ejercicio profesional sobre la salud y la vida del paciente. Y nosotros como futuros profesionales de la salud debemos de manejarlo con mucho cuidado, porque hay personas que nos confían alguna información íntima, ya sea de su enfermedad, y esto hay que manejarlo con mucho cuidado y no divulgarlo. Tenemos las responsabilidades en las relaciones profesionales, que nos dice que siempre establecerán las relaciones profesionales sobre la base de los principios éticos y la responsabilidad profesional. Aquí los profesionales de enfermería adquieren sus responsabilidades a través de su formación, que se inicia durante los años universitarios y que se va complementando a lo largo de todos los estudios posteriores y también a lo largo de toda experiencia profesional, teniendo en su fin las acciones que desarrolla y que van centradas a las personas tanto de manera individual como de manera colectiva. Quiere decir que las actuaciones enfermeras son de por sí actos responsables y que como tal requieren responsabilidades. Tenemos la investigación, que se deberán informar a los sujetos sobre el modo de comunicarse una vez finalizada la investigación. Las declaraciones públicas, toda discrepancia científica o profesional deberán discutirla en los ámbitos apropiados, evitando que su difusión al público pueda provocar errores de interpretación, confusión de ideas o también desconfianza. Tenemos las características de la norma deontológica, que aquí tenemos 4, que es la autorregulación, la legalidad, tipicidad y publicidad.
La autorregulación nos dice que los profesionales tienen la responsabilidad permanente de autorregularse. La legalidad es conveniente que las normas deontológicas aparezcan no dispersas, sino ordenadas en un sistema que ofrezca toda seguridad jurídica. La tipicidad, que se refiere a la ineludible necesidad de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y sanciones correspondientes. Y la publicidad, que a pesar de que no sea necesaria la publicidad en un diario oficial, la eficaz difusión de las normas deontológicas y el aseguramiento de su completo conocimiento por los miembros de la corporación constituye un presupuesto inevitable para su correcta aplicación. Las normas deontológicas son normas generales, pero necesitan de la razón de cada uno de los profesionales, el que se responsabiliza de sus actividades profesionales individual. Estas cabe destacar que son escritas y deben ser conocidas por el profesional. Están, por tanto, codificadas por un código de conducta profesional con normas que tratan de orientar a un colectivo profesional. ¿Cuándo instalan el Comité de Ética? En Panamá, el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo, CNP, fue instalado oficialmente el 17 de julio del 2009 para el nuevo periodo de gestión. El Comité de Ética es la tercera instancia de autorregulación ética creado en Latinoamérica, después de Chile y Perú. Atiende quejas y reclamos que personas naturales y jurídicas presentan contra el ejercicio del periodismo ético de Panamá. Código internacional que refiere a las enfermeras. La responsabilidad fundamental de la enfermera tiene tres aspectos: conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar la salud. La enfermera no solo tiene que estar bien preparada para ejercer, sino que tiene que mantener sus conocimientos y capacidades a un nivel elevado. La enfermera en su vida privada mantiene una conducta irreprochable que acredita a su profesión. La conducta personal de la enfermera no debe descuidar conscientemente las normas de comportamientos aceptadas de la comunidad en la que vive y trabaja. La enfermera debe participar y compartir con otros ciudadanos profesionales de la salud pública, tanto locales, estatales, nacionales e internacionales. En conclusión, sabemos que las enfermeras tienen 4 fundamentales deberes, que son promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. En sí, la enfermería es universal. En los cuidados de enfermería hay respeto y no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad, color y cultura. El código deontológico conlleva un deber, que es fortalecer la profesión, que va a proyectar una imagen hacia la sociedad de nuestra personalidad o profesionalidad. Y ante la administración y los demás colectivos de profesionales se va a reflejar nuestras actitudes del buen hacer profesional. Además de ser un respaldo para una profesión, el Código Deontológico del Trabajo Social es muy importante para respetar y ser honestos tanto con nuestros pacientes y con la profesión que nosotros hemos elegido. Para ponerle fin a nuestro seminario, nos despedimos con esta frase que dice así: la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. Y como cualquier gran relación, solo se pondrá mejor conforme los años pasen. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No te detengas.